también les comentaba que otro tipo de beneficio que obtenemos de un mayor número de especies es que también favorece un mayor número y actividad de organismos descomponedores, y esto promueve el ciclo de nutrientes, el secuestro de carbono y la fertilidad del suelo, ¿sí? Al haber más especies y más formas de vida, como veíamos hoy, van a haber plantas con hojas que posean distinta composición de nutrientes, que tengan hojas más duras, hojas más blandas, con más o menos carbono y nitrógeno, y esto de alguna manera va a aumentar el número de organismos descomponedores que utilicen esa biomasa producida para poder crecer, ¿sí? Las plantas, que son los productores primarios, y la presencia de las plantas, ¿no?, y de los organismos descomponedores son importantes para la formación del suelo, que como todos sabemos es un proceso que lleva muchos años, pero también para la protección del suelo, como lo estábamos viendo hoy. Y este es otro de los beneficios asociados al funcionamiento del campo natural, ya que al haber mayor cantidad de plantas, el suelo va a estar más cubierto, las plantas se fijan a sus raíces, ¿no?, con sus raíces al suelo, y esto va a disminuir los riesgos de erosión y por lo tanto la pérdida del suelo. Y eso es otro de los beneficios que nos brindan los ecosistemas, ¿no? Reducción de la erosión y pérdida de los suelos. El carbono, como todos sabemos, es capturado por la vegetación, el carbono que está en la atmósfera es capturado por la vegetación a través del proceso de fotosíntesis, ¿sí?, a partir del dióxido de carbono, ¿tá? Una vez que es fijado, que es capturado, parte pasa a las raíces, ¿sí?, y es secuestrado, se dice que es secuestrado en la zona radicular. También cuando parte de la planta o la planta mueren, ese carbono es incorporado por los microorganismos del suelo y queda en los primeros centímetros del suelo del campo natural. En general, cuando se habla de los pastizales o del campo natural, se dice que la relación de carbono es 2:1, es decir, que hay el doble de carbono en el suelo de lo que hay arriba, ¿tá? Y en los 20 centímetros de suelo se han llegado a medir hasta 50 toneladas en una hectárea. O sea que es 50 toneladas de carbono en una hectárea. Por lo tanto, es una forma segura de retener el carbono, ya que pensemos si un animal come o se quema, solamente se va a perder una pequeña porción y la mayor parte va a quedar concentrada en el suelo, ¿tá? La capacidad de capturar carbono, de secuestrarlo en el suelo, de alguna manera tiene un beneficio que es la regulación del clima a través de la reducción del efecto invernadero, ¿sí? Recordemos que el CO2 es un gas con efecto invernadero, y esto, la captura de ese CO2 va a mantener la composición atmosférica, ¿sí? El efecto invernadero se produce porque los gases absorben radiación de onda larga, que es emitida por la Tierra, y provocan el calentamiento de la atmósfera, ¿tá? Por lo tanto, al capturarlo mediante la fotosíntesis, incorporarlo al suelo, de alguna manera se mantiene seguro. Esto es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con los árboles, ¿tá? Ya que la mayor parte de la biomasa que se fija en los árboles está arriba del suelo, y por lo tanto si se quema o lo que sea, nuevamente la mayor parte del CO2 se pierde a la atmósfera y se aumenta el efecto invernadero, ¿tá? Bueno, además de la regulación climática, ¿sí?, el campo natural participa en la regulación de los flujos hídricos, al capturar el agua de lluvia y de alguna manera
regular la cantidad de agua que va a los ríos o arroyos. También participa en el control de enfermedades y plagas o en los procesos de purificación del agua, que como comentamos anteriormente, cuando se pierde muchas veces se contaminan los cursos de agua. Bueno, en definitiva, la diversidad de especies del campo natural, de la que hemos venido hablando, provee de diferentes servicios ecosistémicos que están relacionados con la capacidad de promover la complementariedad entre especies en el uso de recursos, ¿sí? Al haber muchas especies, bueno, habrá algunas que capturen los recursos del suelo, ya sea agua o nutrientes, en los primeros centímetros del suelo, mientras otras lo hagan en las zonas más inferiores, y por lo tanto toda la columna de suelo van a estar capturando nutrientes de toda la columna de suelo, ¿sí? O, por ejemplo, habrá especies con crecimiento invernal y otras con crecimiento más estival, y por lo tanto vamos a tener especies produciendo o el campo natural va a estar produciendo durante todo el año, ¿tá? Algunas especies lo harán en una parte del año y otras en otra, pero el campo en sí va a estar produciendo durante todo el año. Bueno, también la disminución de la erosión y la invasión de especies exóticas. Las plantas, bueno, como ya venimos viendo, al fijarse al suelo y al cubrir espacio, disminuyen la pérdida de suelo, disminuyen los problemas de los procesos de erosión, y además también actúan como una barrera biótica a la invasión de especies exóticas, ¿sí? Y es importante tener muchas especies y muchos tipos funcionales, porque se dice que a mayor diversidad va a ser menor la invasión de especies. También aumentar la productividad, la fertilidad y el secuestro de carbono, como les comentaba hoy, va a tener un efecto disminuyendo el efecto invernadero, aumentar la tolerancia a las perturbaciones y mantener la estabilidad del ecosistema, lo que se conoce como resiliencia. Y vamos a ver que es una característica muy importante del ecosistema, en este caso del campo natural, la resiliencia. Bueno, ahí para hablar de resiliencia, yo de alguna manera quise graficarlo así, espero que quede claro, es un concepto muy importante. En esta gráfica, bueno, lo que está graficado acá en el eje de las abscisas es el tiempo, ¿sí? No está medido, no tiene dimensiones, pero bueno, pueden ser años, etc. Y acá, en las ordenadas, el estado de condición de ese campo natural, ¿sí? Cuando decimos estado de condición, nos referimos a, pueden ser aspectos estructurales del campo, ¿sí? Como pueden ser la riqueza, o sea, el número de especies, como puede ser el número de estratos, ¿sí? Si hay 1, 2, 3 estratos, o el número de especies exóticas, o la cantidad de suelo desnudo, ¿sí? O nos podemos estar refiriendo también, cuando hablamos de esta condición, a aspectos funcionales, como pueden ser la productividad primaria neta de ese campo, ¿sí? Entre otros. Pero con esos ejemplos yo creo que va a quedar bien gráfico esto. Obviamente la riqueza de especies varía, ¿sí? A lo largo de los años. Fíjense, es lo que se quiere representar acá. Supongamos que el estado de condición lo estamos midiendo con la riqueza de especies, ¿sí? Y bueno, la riqueza va a variar a lo largo de los años, pero se va a mantener en torno, ¿sí? A este estado original, a este estado de condición, ¿sí? Un año puede haber más especies, otro puede haber menos. ¿Por qué? Porque, bueno, llueve más o llueve menos, o durante ese año hubo más calor que otro. Entonces, bueno, las especies van fluctuando, pero se va a mantener en este estado original. Un estado original que, como podemos ver, está representado acá por una matriz, ¿sí? Herbácea, arbustos dispersos, mucho verde, ¿no? Bueno.
supongamos que hay una perturbación, ¿sí? En algún momento, en algún año, ese campo sufre un sobrepastoreo, o hay una sequía, o una quema, ¿sí? Alguna perturbación que mueva, ¿sí?, abruptamente al estado de condición del campo natural, ¿sí? Puede ser que la riqueza de especies baje mucho, o que la productividad baje mucho, ¿tá? Y entonces nos encontramos con un campo en este estado, ¿no? En donde hay mucha muerte de especies, la productividad es baja, quedan algunos arbustos, ¿sí? Pero la condición bajó abruptamente, ¿tá? Pero no bajó más de este umbral del estado original, ¿tá? Es decir, el número de especies todavía está por encima de este umbral, por debajo del cual si baja, cambiamos de estado. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, supónganse, ¿no?, como les comentaba, que bajó mucho o la productividad o el número de especies y tenemos este campo. Y bueno, una vez que pasa la perturbación, ese campo se puede ir recuperando, ¿sí? Pueden ir aumentando. Supónganse que si es un sobrepastoreo se retiró ganado, o si era una sequía comenzó a llover, y poco a poco se va recuperando el número de especies o la productividad, ¿sí? Y vuelve al estado original y vuelve a fluctuar, como lo venía haciendo acá, ¿sí? Vuelve a fluctuar en torno al estado original, ¿sí? Y recuperamos ese estado original que hoy veníamos hablando. Eso es la resiliencia, ¿tá? Como dice la definición, es la capacidad de un ecosistema de absorber las perturbaciones y evitar que el sistema cambie su estructura y funcionamiento y pase a otro estado, ¿tá? La capacidad de recuperarse de las perturbaciones es lo que se conoce como resiliencia y es un atributo muy deseable, ¿no? Después de una sequía es deseable que el ecosistema siga teniendo plantas y siga produciendo, por ejemplo, ¿tá? Ahora bien, supongamos que, bueno, sigue pasando el tiempo, ¿sí? Y existe otra segunda perturbación, ¿tá? Puede ser o una acumulación de perturbaciones, o puede ser otra sequía, en fin. Pero en este caso ya es un poquito más grave y nos pasamos de ese estado, de ese umbral, ¿sí? Supónganse que hay una mortandad de especies muy alta y nos quedamos con menos especies que las del umbral del estado original. Y bueno, vamos a tener un nuevo estado, ¿sí? Ese estado, como se ve ahí, es un estado dominado por, o el estado de condición del campo, está dado porque hay mucho suelo desnudo, hay pocos estratos, seguramente las especies que estén dominando sean especies con muy poca capacidad forrajera, con muy poca capacidad productiva. Pensemos en malezas enanas, rosetas, chevreulas, chaptalias, mucha seguramente invasión de especies exóticas. Y lo más importante es que ya ahora el estado va a fluctuar dentro de este nuevo estado, ¿sí? Ya no va a haber posibilidad de llegar acá, ¿tá? Por lo tanto, una vez que se pasa este umbral y caemos en otro estado, ya nuestro ecosistema, nuestro campo natural va a fluctuar dentro de este estado que es un estado de condición bastante más precario, ¿no? Pensemos que si tienen pocas especies, también la productividad va a ser menor. Recuerden el gráfico que veíamos hoy, que relacionaba la riqueza de especies con la productividad. ¿Qué indicadores nos permiten monitorear el estado de condición del campo natural? Y esto es algo que, o alguna de estas cosas, ustedes seguramente vayan a tener que hacerlas cuando vayan al campo. Uno de esos indicadores es el número de estratos, lo que se conoce como fisonomía de la vegetación, ¿sí? Poder reconocer que hay un estrato en general, ¿no? En un campo pastoreado hay un estrato bajo, ¿sí? Muy denso, con especie de crecimiento postrado, donde dominan gramíneas
postradas, como les comentaba hoy, con Axonopus affinis, Paspelonnotatum, Mostenotafrum. Después tenemos otro estrato más alto, ¿no?, de especies erectas. Y hasta tenemos en muchos casos un estrato mayor a los 50 centímetros, un estrato arbustivo, ¿sí? O sea, el número de estratos nos va a estar indicando o nos va a estar mostrando la condición de ese campo natural. Bueno, también que tenga muchos grupos funcionales de plantas, tipos funcionales de plantas, como por ejemplo las gramíneas invernales y estivales, lo que genera que haya producción de forraje durante todo el año, o especies postradas, erectas, hierbas, arbustos. ¿Sí? Recordemos la importancia de los arbustos en el campo natural que les comentaba hoy. Obviamente, el número de especies, la riqueza de especies, ¿sí?, es un indicador muy importante. Ya quedó bastante patente la importancia que tiene la riqueza de especies en una cantidad de procesos que ocurren en el campo natural. El porcentaje de especies exóticas o el porcentaje de suelo desnudo también nos va a estar hablando de la condición de ese campo natural. En general, un campo sobrepastoreado o después de una sequía tiene mucho suelo desnudo o puede estar muy invadido de especies exóticas. Y también un atributo funcional es la productividad primaria neta, ¿sí?, que es la cantidad de pasto de biomasa que se fija, que se produce por unidad de área y por unidad de... Bueno, otros servicios ecosistémicos que producen, que nos brindan los pastizales, el campo natural, son beneficios no materiales, ¿sí?, como servicios ecosistémicos son los culturales, ¿sí?, espirituales o valores de existencia, estéticos, recreativos, lo que se conoce como belleza escénica, ¿no?, o la capacidad de hacer ecoturismo, hacer caminatas, en fin, de apreciar la naturaleza en todas sus menciones, es algo que por lo general no se tiene nunca en cuenta o no se piensa cuando se va a transformar o se va a modificar el campo natural, ¿sí? Otros servicios también son los educativos, ¿sí? Acá tenemos un grupo de niños, estos en la zona de la Quebrada de los Cuervos, en el 33, y bueno, están viendo las especies, las diferentes formas de las hojas, los diferentes tipos de especies que hay en el campo natural, ¿sí? O la herencia cultural. Esta es una imagen de un cuadro de Blanes, en donde, bueno, toda la cultura gauchesca se desarrolla o se desarrolló principalmente en el campo, ¿sí? Bueno, como hemos visto, el campo natural provee de múltiples servicios ecosistémicos, no solo la carne o el cuero, que es lo que más comúnmente uno piensa, sino que otros beneficios, como pueden ser medicinas, regulaciones climáticas, control de la erosión del suelo, paisajes, capacidad de hacer ecoturismo, etc. ¿Sí? Que son todas cuestiones que hacen a la vida de la gente, ¿tá? Bueno, por lo tanto, nos provee múltiples servicios y además también la diversidad de especies genera una gran fuente de resiliencia. Muchas gracias.